Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional este domingo 26 de mayo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. En el Día de los Patrimonios abrimos las puertas de TVN para que puedan venir a visitarnos. Así es que está repleto de gente, lleno de gente circulando aquí por el canal. Pueden aparecer en cualquier minuto aquí en Estado Nacional. Tal cual. Bueno, y hoy estará con nosotros en el programa el fiscal nacional Ángel Valencia, con quien hablaremos, entre otros temas, y lo que nos alcanza el tiempo, del triple homicidio de Carabineros, a un mes de este hecho. Viene también la ministra vocera Camila Vallejo, con quien adelantamos la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que será el próximo sábado. Y bueno, aquí comienza Estado Nacional y comenzamos de la siguiente manera. Con las declaraciones de la ministra del Interior sobre la formalización de dos personas acusadas de estar detrás del mega incendio en la región de Valparaíso. Esto es muy importante porque algo que necesitamos como país es tener la seguridad de que no va a haber un imperio de la impunidad. Sin duda habrá que hacer los análisis del caso para entender cómo una persona que está en esa institución tenía comportamientos de este tipo. Es algo que ciertamente conversaremos con bomberos, pero siempre cuidando que no se manche ni se debilite la función que la institución tiene. Ya está anunciado, presentamos, le damos la bienvenida al fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias, fiscal. Partamos por lo que escuchábamos, ¿cierto? El caso que ha impactado, obviamente, a todo el mundo después de casi 3 meses o más de 3 meses de investigación. Se ha formalizado a dos personas, ¿cierto?, como presuntos autores del mega incendio en Valparaíso y con bastantes pruebas, o por lo menos lo que expuso la Fiscalía. ¿Cómo se llegó, cómo se logró dar con estos autores o presuntos autores? Muchas veces uno tiene que lidiar con la ansiedad de las víctimas y de la opinión pública que espera resultados con mucha rapidez, ¿no? Pero tal como en otras oportunidades, en este caso, cuando la Fiscalía pide una orden judicial de detención es porque advierte, primero, que hay evidencia suficiente como para poder atribuir responsabilidad a una persona, pero junto con aquello siempre estamos, el fiscal a cargo de la causa, siempre enfrenta una situación que es difícil, pero bueno, son gente entrenada y que tiene mucha experiencia en ello, de decidir que a partir de este momento uno tiene claridad que no es fácil seguir avanzando. Es decir, mientras las personas no están detenidas, no están alertadas de que ya están individualizadas, las investigaciones avanzan, ¿no? Una vez que uno los detiene, probablemente la investigación ya se ralentiza, las expectativas de encontrar nueva evidencia empiezan a ser menos probables, ¿no? Más bajas. Entonces, estuvieron durante muchos meses trabajando, desde que los incendios se produjeron, comenzaron el equipo de fiscales a trabajar. El fiscal Osvaldo Sandón, que es fiscal a cargo de la causa, es un fiscal especializado en la investigación de incendios en la Fiscalía Regional de Valparaíso. Es decir, esta causa estuvo no solo a cargo del fiscal que territorialmente le correspondía, sino que la fiscal regional de Valparaíso dispuso que un fiscal especializado en la materia, que de hecho tiene pertenece a la Fiscalía Local de San Antonio, estuviera a cargo de la causa. Y estuvieron trabajando en esto desde el principio. ¿Y cómo llegan a estos dos personajes? Tal como en otros casos, pedimos siempre paciencia, porque la comunidad tiene que entender que muchas veces el que no tengamos detenciones de inmediato no significa que no estemos trabajando y no estemos avanzando, pero si estamos permanentemente informando cómo la investigación avanza, los sospechosos están mirando la televisión y les vamos alertando de cuánto nos vamos acercando a ellos. Eso para cualquier caso. Sí, el día vamos viernes, a hablar ya del caso de Cañete. Que... Claro. El día viernes, cuando se produce ese punto de prensa en la PDI junto con la ministra del Interior y junto con el director general de la PDI, los equipos de la Fiscalía y de la PDI seguían trabajando en Valparaíso. Por eso el fiscal Osandón, de hecho, no estuvo en ese punto de prensa. El equipo de fiscales de Valparaíso seguía trabajando en ello. Y nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que había una segunda orden de detención cuando se produce ese punto de prensa. Y que ya este segundo imputado, que ya lo estaban buscando, pero tampoco podíamos informarlo a través de los medios. Tal como se pudo advertir allá, y esto es, dígame que permítame decir que me hace sentir orgullo por la institución, tanto por la Fiscalía como por las policías. Hoy día la cantidad de recursos tecnológicos y la especialización de los equipos con los que contamos hoy día en el año 2024 es mucho mayor que la que teníamos hace 20 años atrás. Yo fui fiscal en Valparaíso
en la Fiscalía Local de Valparaíso entre los años 2003 y 2004, y de hecho tuve a mi cargo una investigación por incendios forestales, afortunadamente, gracias a Dios, víctimas fatales, y en aquella oportunidad pude constatar que no teníamos equipos periciales expertos para poder apreciar las causas del incendio en un incendio en una zona forestal. No teníamos, por supuesto, cámaras de video como las tenemos hoy día. No podíamos triangular llamadas telefónicas ni conexiones a través de los teléfonos celulares. No teníamos cámaras en las carreteras. Un conjunto de información con la que hoy día sí contamos y que es la que permite llegar a la detención de estos sujetos y a formalizarlo y dejarlo en prisión preventiva. Fiscal, de lo que se puede saber hoy día, ¿por qué no nos ayuda a hacer una narración cronológica cuándo surgen los primeros antecedentes de la participación de Francisco Mondaca y Franco Pinto o los primeros indicios, esto ocurrió en febrero, de que la investigación tenía un curso lógico? ¿Y cuáles fueron esos? En incendios de esta naturaleza, normalmente el equipo de fiscales, para no entorpecer la extinción del incendio, tanto los equipos de fiscales como los equipos de policía comienzan a intervenir una vez que los incendios se han apagado. Sin embargo, en una situación como esta comenzaron a aparecer fotografías de supuestos focos de inicio de los incendios que fueran incluso de conocimiento público, no sé si ustedes recordarán, sí, que pudieron dar antecedentes respecto a la intervención de terceros y desde el lugar donde esa intervención se habría producido. A partir de aquello, el trabajo policial, no les quiero contar cómo los pillamos, digamos, pero el trabajo en darles datos, digamos, sí, pero el trabajo policial permitió detectar, en primer lugar, qué vehículos habían transitado por el lugar. Luego, junto con aquello, se pudo determinar desde qué equipos se habían efectuado comunicaciones captadas por las antenas de telefonía celular en ese lugar, identificar los números y a través de los números poder identificar también posibles sospechosos. A partir de la identificación del tipo de vehículo, se pudo, y siguiendo las cámaras, se pudo establecer dónde un vehículo de las características como aquel que había transitado por el lugar, el momento en el cual el incendio se produjo, hacia dónde ese vehículo se dirigió y cuáles eran sus características. Luego la policía hizo un rastreo, un levantamiento de todos los vehículos de esa marca y de ese color, ¿no?, en Chile, para el efecto de saber cuántos hay en el país, cuántos hay en Valparaíso y a nombre de quiénes están inscritos los que se encuentran en ese lugar. Luego comenzaron a buscar vehículos de esa naturaleza en el sector, hasta que encontraron uno al lado de una compañía de bomberos. Y ahí llegaron... Y comienzan a hacer... ¿Y eso fue a cuánto de producido los incendios? Días. A días. Sí, o sea, muy pronto. Semanas. Muy pronto. Semanas. Ya tenían... Ya habían sospechosos. Había sospechosos. Sí, en este caso, no es raro que haya sospechosos pronto. Lo que ocurre de nuevo, tal como le estoy planteando, había también otros sospechosos. Y la policía tiene que ir descartando poco a poco cuáles son aquellos que tienen más posibilidades o menos posibilidades de haber intervenido en el lugar. Ahora, ¿tenían ustedes... No eran los únicos. Ya, no eran los únicos sospechosos, pero tenemos a un brigadista de la CONAF y a un bombero, ¿cierto? Que además estuvo participando en el control de los incendios. O sea, después de, según lo que estableció la Fiscalía, después de provocar los incendios en los 4 puntos, porque son 4 focos que comienzan más o menos en paralelo, se va a la compañía, su compañía, y se hace cargo, se une en el combate a los incendios, que es algo que a uno le cuesta mucho entender. Pero ¿a ustedes les sorprende, no es primera vez que vemos bomberos, digamos, pirómanos, pero les sorprende, por ejemplo, que haya brigadistas de la CONAF? Uno lo lamenta, pero no es una... Sí, pero ¿tenían alguna ustedes versiones de que podía ocurrir, de que estaba ocurriendo algo? No es incoherente porque cuando uno se plantea quiénes son las personas que podrían eventualmente estar interesadas en provocar un incendio forestal, se encuentran aquellos que reciben algún tipo de ganancia económica, por ejemplo, como consecuencia de aquel. Y entre aquellos que reciben ganancia económica se encuentran, por ejemplo, algunos brigadistas de tiempo parcial que en caso de producirse un incendio van a cobrar dinero. Pero es muy injusto, ¿me explico?, de pensar que todos los brigadistas de CONAF son personas que están dispuestas a realizar una cosa como esa. Más bien todo lo contrario. Hay una vocación de servicio público. Pero es un incentivo peligroso. Manifiesta, son personas, permítame recordar, por respeto a la memoria de los brigadistas de CONAF que incluso han perdido la vida en incendios forestales. Es que yo no quisiera... Sé que estar muy lejos de dar la imagen de la CONAF. Claro, pero aquí hay al menos una persona que podría haber tenido ese incentivo y esto se parece, perverso. Sí, y se parece también a la situación a veces de policía, a veces estamos investigando, usted ha visto la situación de fiscales también. O sea, son casos aislados, quiere decir usted. Hasta aquí
Lo que nos muestra la experiencia es que son casos muy aislados. Fiscal, Valparaíso y los incendios... Hasta lo que nos muestra la experiencia. Valparaíso y los cerros de Valparaíso, esa zona, e incendios es una asociación que lamentablemente la tenemos bastante presente en los últimos años. ¿Los antecedentes de ustedes los han llevado o les permiten vincular a Francisco Mondaca o a Franco Pinto, que son las personas hasta ahora individualizadas, en otros incendios? Como ustedes entenderán, la Fiscalía Local de Valparaíso, los fiscales a cargo de la causa, el equipo de la Fiscalía, va a investigar también si estas personas participaron o no participaron en otros incendios relacionados. Esa es parte de su responsabilidad. Y en caso de encontrarse evidencia que permita atribuirles responsabilidad en ellos de manera seria, por supuesto que la Fiscalía va a formalizar una investigación en esos casos. ¿Y la investigación que hasta ahora ustedes han logrado desarrollar habla de estas dos personas o están buscando a más personas? ¿Esto sería un grupo más grande? De momento, el fiscal formalizó investigación respecto a estas dos personas y por lo menos en la forma como el fiscal formalizó investigación y el relato de hecho y lo que se podía establecer, no se necesitaban de momento más personas. Ya, pero usted dice están... Créame, obviamente... yo he investigado incendios forestales, o sea, no fue el único. Me tocó participar en la investigación de incendios forestales mientras era fiscal adjunto y créame que el poder destructivo de una sola persona bien entrenada, bien capacitada, a veces aterrorizante. O sea, estaríamos en principio frente a estas dos personas solamente. En principio ese fiscal formalizó a dos personas porque de momento hay dos personas. Okay. Ya, entonces, solo para que quede bien claro, podríamos decir, por ejemplo, en el caso del ex brigadista de CONAF que habría tenido un incentivo económico para producir y provocar los incendios? En principio lo que se ha planteado es que efectivamente este sujeto, la motivación que tendría, pero vaya uno a saber, no es la motivación declarada, ¿no? De momento la motivación declarada y eso hace razonablemente, o sea, lamentablemente hace sentido por reprochable, repudiable y punible que resulte, ¿no? Y despreciable que resulte, por supuesto, es que habría sido una motivación simplemente económica, pero... ¿Y en el caso del bombero? Las pericias probablemente alguien pedirá algún tipo de informe psiquiátrico. ¿Y en el caso del bombero? En el caso del bombero, al parecer, habría una motivación relacionada con las ganas de apagar un incendio. Ya. Y ahí... Eso es bien... Ya. Y usted, solo para terminar, usted dijo que se va a investigar, pero yo entiendo en alguna parte... Vaya a saber uno, disculpa, vaya a saber uno si en algún momento comparten algún tipo de dinero. Podría haber. ¿Podría él también tener algún beneficio económico? Podría él también tener algún beneficio económico que el brigadista de la CONAF compartiera. Vaya a saber uno. De momento son especulaciones, pero hace sentido que una persona que concurre a apagar incendios y que tiene valores francamente muy distorsionados pueda concertarse con otro, provocar uno para matar el tiempo. Fiscal, ¿no? ¿La relación de estas dos personas es de larga data hacia atrás? ¿Es circunstancial previo a estos incendios? No, entiendo que no es circunstancial solo para estos incendios. Entiendo que tenía un conocimiento previo, pero sobre el particular no quiero cometer un error. El conocimiento de las últimas declaraciones prestadas en la causa no es tan profundo como para los efectos de emitir una opinión sobre ese punto. Pero no opinión, data. Preferiría no manifestarme sobre ese punto, porque, insisto, no conozco en tanto detalle las... No conoce la profundidad, pero en la superficie le permite decir que estas personas tenían relaciones anteriores a este hecho. Me parece que es muy difícil que dos personas se concerten para cometer un delito tan grave como este, porque simplemente uno se lo encuentra y en una reunión social le propone y el otro lo acepta, ¿no? Siempre es esperable que exista algún tipo de confianza previa que permita hacer una propuesta de esta naturaleza. Ya, y es efectivo que en el caso del bombero, Mondaca estaría detrás de otros incendios anteriores. Sobre el particular preferiría no manifestarme, pero no cabe duda que la Fiscalía lo va a investigar. Usted que conoce de investigaciones de incendio, por lo que nos acaba... ¿Tiene que investigarlo? Sí, por supuesto. Por lo que nos acaba de decir, y no es primera vez que lo sabemos, lo leemos o escuchamos, de estos pirómanos que se infiltran en bomberos. Yo preferiríamos hablar de incendiarios porque tratamos de hacer alguna pequeña distinción. Incendiarios son las personas que son responsables penalmente de aquello que están haciendo, ¿no? Saben lo que están haciendo. Y en mi caso prefiero ocupar la palabra piromanía, y al menos en el entorno nacional tratamos de ocupar la palabra piromanía para las personas que tienen derechamente una enfermedad mental, o algún tipo de trastorno que los hacen imputables, ¿no? Por ejemplo, el caso que alguna vez me tocó participar en un caso de una persona que terminó en el hospital psiquiátrico Butayendo, ¿no? Porque tenía un problema. No es este el caso. Hasta aquí no hay ningún antecedente que permita concluir que hay en alguna situación psiquiátrica. ¿Usted le llama incendiarios, entonces? Prefiero hablar de incendiarios.
No es el primer caso. ¿Usted ve que podría haber un cierto patrón de personas incendiarias que se intentan infiltrar en bomberos a lo largo del tiempo? Yo no quisiera especular sobre el particular, pero no cabe duda que situaciones como esta nos dejan a todas las instituciones lecciones y respecto de cuáles son los mecanismos de control que estamos realizando, nuestros procesos de selección, y tratar de analizar. Y uno esperaría que tanto la CONAF como bomberos, y esto ya hablo como ciudadano, revisen sus protocolos de ingreso, sus protocolos de selección para los efectos de poder filtrar mejor, ¿no? Y determinar si algo falló. Pero también se lo dice el fiscal nacional, que es jefe superior de una institución como el Ministerio Público, que se tiene que hacer la misma pregunta. Cada vez, exactamente. También tienen fiscales que están enfrentando procesos, por ejemplo, de los fiscales de Los Ángeles en corrupción. Pero vamos a otro de los casos, ¿cierto?, que ha sido tan relevante, lamentablemente. No solo en Los Ángeles. No solo en Los Ángeles. Ya vamos a hablar en Puerto también. Natales, en Los Ángeles, en Rancagua. Tiene varios. Ya vamos a hablar de eso, pero se cumple un mes mañana del triple homicidio de carabineros en Cañete. Y para entrar en el tema, queremos escuchar las últimas declaraciones del fiscal que está a cargo, ¿cierto? El fiscal Garrido. Veamos. Una preparación, una elección del lugar, una preparación del entorno. Se trataría de personas que normalmente operan en esta zona o que utilizan este mismo tipo de armas, lo utilizaron en el ataque a los funcionarios de Carabineros o en otro hecho registrado en los últimos años en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. El fiscal Garrido ha hablado de emboscada. ¿Qué antecedentes tienen para poder hablar con propiedad o utilizar ese término en propiedad? ¿Y qué significa? Emboscada consiste en lo que el fiscal Garrido acaba de describir, ¿no es así? Es decir, un momento preparado, un momento esperado, quizá hasta provocado, para generar que las personas con razonables expectativas de éxito, nosotros las personas a quienes se pretende matar, se dirijan hacia un lugar donde hay mayores posibilidades de éxito para consumar esa acción, ¿no? Esa acción tienen para... homicida. Y excluye entonces las alternativas de un hecho fortuito. Sí. En este caso, ¿qué datos no prevista ni planeada? ¿Qué antecedentes tienen ustedes que les permitan hablar entonces de emboscada? Yo, tal como les he dicho otras veces, yo prefiero que sea el propio fiscal Garrido nosotros el que manifieste aquello que corresponde señalar. Creo que el fiscal ha hecho en la nota que ustedes plantearon, ha descrito un perfil bastante, no quiero decir preciso, pero detallado, de las personas o de los sujetos que habrían actuado en esta emboscada, tal como usted la señala. Quizás están viendo este programa. Prefiero sobre el particular que hablemos con resultados una vez que las diligencias avancen y estoy optimista respecto a lo que vamos a poder hacer en ese caso. Está optimista, ha pasado un mes, pero todavía no hay ningún detenido. Usted recién en el caso, ¿cierto?, de Valparaíso, usted decía, nosotros pedimos en su minuto paciencia. Acá también se ha pedido paciencia. Pero ¿podemos decir que están más cerca de detener a alguien? O sea, estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia. Fíjese que ahora hablo de los presentarlos, autores. O sea, mira, los autores, ¿cuántos? El fiscal en su momento, cuando formaliza investigación, señalará cuántos fueron y cuántos pudimos detener. Pero me parece que Roberto ya ha hablado con claridad de que aquí hubo pluralidad de personas, fueron más de 2 personas, no cada duda, los que participaron. Nosotros que hubo una emboscada, que son sujetos que conocen el lugar. Hubo una planificación de cómo los hechos ocurrieron. Y el resto, prefiero que sea el propio equipo el que lo siga trabajando. Permítame citar los casos de todos los carabineros al que han sido asesinados. Y también el caso del incendio de Viña del Mar. El que todavía no se detengan personas no significa que no estemos trabajando en ello. Y los hechos que ocurren en zonas rurales son hechos que son más difíciles de investigar, distinto de lo que ocurre en zonas urbanas. Fiscal acaba de decir que prefiere hablar después. Transmitirle a la comunidad de que somos optimistas respecto al éxito de esa investigación. Usted acaba de decir... Son gente con mucha experiencia. El fiscal Garrido dirige un equipo con mucha experiencia, tanto de la región del Biobío como de la región de la Araucanía. Yo estoy muy confiado en el trabajo que hacen ellos y la policía. Acaba de decir que está confiado y también dijo recién que prefiere hablar después de las características de las personas que pudimos detener. ¿Estamos cerca de detenciones? Yo creo que es una pregunta que tiene que responder Roberto. Pero por supuesto estamos más cerca que hace un mes atrás. ¿Y por qué salen a hablar ahora? Porque es para tratar de
sacarle presión a esta ansiedad que usted se refirió recién. Tenemos que lidiar con la ansiedad de la ciudadanía, de que nos están pasando cosas, y la prudencia necesaria para avanzar en la investigación. ¿Por qué habla ahora el fiscal Garrido? ¿Estamos frente o estamos en la inminencia de noticias? No, porque parte del deber del Ministerio Público es informar también a la ciudadanía. Es decir, las investigaciones son reservadas. Los actos ante los tribunales son siempre públicos, pero nosotros tenemos un deber de mantener informada a la ciudadanía. La ciudadanía quiere saber acerca de esto y tiene derecho a saberlo. Lo que ocurre es que tenemos que velar, somos funcionarios públicos también, somos agentes del Estado. La ciudadanía nos paga el sueldo, quiere saber cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y hay ansiedad sobre el particular y preocupación, y eso es comprensible. Recuerde que el mismo día de ocurrido los hechos, por ejemplo, siendo un hecho relevante en la investigación, yo personalmente manifesté de que los 3 carabineros habían fallecido como consecuencia de impactos balísticos y no quemados. Lo recuerdo porque aunque era un hecho muy sensible en la investigación, nos parecía crítico, muy relevante poder transmitirle esa información a las víctimas, a sus familiares. Entonces, es parte de nuestra obligación informar a la ciudadanía, así que ¿qué es lo que estamos haciendo? Particularmente en hechos que han causado tanta conmoción como esto y que causan tanto interés. Si en este momento el fiscal a cargo del equipo que lleva adelante esta investigación estima que puede entregar esa información, es porque ello ya no es dañino para las pesquisas que se están realizando. ¿Significa eso, fiscal, que tienen algún cerco sobre personas específicas? Significa que las diligencias siguen avanzando. Ya, pero que tienen identificadas algunas personas. Cuando usted dice que no nos va a decir cuántos son, pero sabemos que son varios, que son más de 2, que son un grupo, que además, Mire, digamos, significa que tienen identificadas a esas personas. Esa es una línea que el fiscal a cargo de la causa no ha cruzado, que yo no quisiera cruzar. El comenzar a hablar derechamente de personas, me explico, nombres, cantidades, números, pero hay un perfil de sujetos en los cuales la investigación ya está focalizada. ¿Y cercos sobre organizaciones específicas? Sobre el particular no quisiera referirme, pero todos sabemos que hay varias organizaciones operando en el lugar y también hay grupos aislados operando en el lugar. ¿Se han descubierto contactos previos a los hechos que conocimos entre víctimas y victimarios, por ejemplo, extorsiones, amenazas? ¿Hubo comunicaciones? Miren, preferiría, ese es un asunto respecto al cual ni siquiera el fiscal Garrido se ha manifestado. Yo lo ruego que me excusen. Yo Sí. sobre ese punto... Nosotros hacemos la pregunta. Hasta donde pueda llegar usted, cada uno tiene su rol. No manifestarme, pero cuando esto esté en condiciones de ser informado a la ciudadanía, yo confío en que vamos a tener muchos detalles acerca de cómo los hechos ocurrieron y poder llevar tranquilidad también. Así que cómo las cosas sucedieron, particularmente en la familia. Sí, que obviamente que es muy necesario. Ahora, fiscal, usted dice, cuando tengamos noticias de a quienes podamos detener. Pudimos, dijo. Como pudimos si detener. Se está adelantando algo que va a pasar. Por lo tanto, yo al menos. eso significa... Bueno, por supuesto, yo soy optimista. Sí, no. Estoy seguro que no solo vamos a decir cómo las cosas pasaron, pero sino que su además vamos a poder llevar a los responsables de la justicia. Su optimismo se basa en información, no en, digamos, en que una persona optimista por naturaleza. Estamos de acuerdo, ¿no? La verdad es que soy medio patológicamente pragmático, así que ciertamente no, tiene razón, no soy tan optimista por naturaleza. Ya, su optimismo, Trato de basar ese optimismo de que puede haber evidencia. detenciones o avances claros en el caso se basa en información. Y no solo en En información. avances de la investigación. Sí, pero no solo en eso, sino que también en confianza en el equipo. Permítame insistir, es un equipo Sí, pero si que ha tuviera mostrado a lo confianza y en largo un del mes tiempo- no hubiera avanzado en información, tal vez no estaría diciendo... Si no tuviera la que misma, está tuviera la ocurriendo. misma información, pero no tuviera el mismo equipo, a lo mejor no tendría el mismo nivel de confianza. Se lo pongo al revés. Tiene el mismo equipo y no tiene la misma información. Sí, pero sigo teniendo la misma confianza que tenía hace un mes atrás, porque estoy seguro que este equipo de trabajo junto con los carabineros van a poder llegar a buen puerto, porque el mejor predictor del futuro son los hechos del pasado. Y me consta que las investigaciones pasadas han tenido siempre buenos resultados. Ahora, usted, déjeme tomarme lo que dijo de a quienes pudimos detener, lo que implica que tal vez no puedan detener a todos. ¿Significa que es posible que los autores o algunos de los autores del triple homicidio estén fuera de Chile? Yo no quisiera especular sobre el particular. ¿Podría ser? Es que no quisiera especular sobre el particular porque en teoría un abstracto, eso y otras cosas distintas podrían ocurrir, podría haber uno fallecido. O sea, es muy difícil, no quisiera especular sobre ese punto porque si yo hiciera una afirmación negativa o afirmativa, no quisiera que ello se concluyera de que eso se basa en algún dato en particular. ¿Me explico? Son muchas las alternativas respecto a dónde esas personas podrían encontrarse.
si fueron más o menos. De momento, yo lo que pido es confianza de que están trabajando, de que los métodos de investigación y que las formas de trabajo que estos equipos han desplegado en el pasado han sido exitosas, que no siempre podemos detener a todos los que participan, pero en general en los últimos años hemos tenido muy buenos resultados, al menos identificando, despachando órdenes de detención contra todos. Ya, pero déjeme preguntárselo soy así, optimista. fiscal. Ya, o sea, clarísimo que no. No soy. Usted dijo que no era optimista por naturaleza. Está optimista. Sí, por supuesto, porque les dije, soy optimista. En este caso, estoy optimista. Porque conozco el equipo, conozco al fiscal Garrido, conozco el equipo con el que él está trabajando. Y conoce los avances. He tenido contacto también con los equipos de Carabineros. Y conoce los avances. Nos han mantenido permanentemente informados. Me consta la forma como trabajan y soy optimista. Pericia balística en este caso, uso de guantes quirúrgicos, han sido antecedentes bastante importantes, aparentemente. Siempre lo son. Siempre lo son, pero en este caso en particular, la pericia balística, pese a que intentaron limpiar la escena y levantar todas las vainillas, casi todos aparentemente, los llevan a casos... Siempre lo son. Estas pericias balísticas los llevan a otros casos que se han investigado. Una técnica que se ocupa con mucha frecuencia es tratar de relacionar la evidencia balística que se encuentra en el lugar con otros, con la encontrada en otros hechos ocurridos en zonas cercanas. Eso no comete ninguna influencia porque es una táctica habitual. Para pasar a otro tema, fiscal, porque hay varios temas que están investigando obviamente la Fiscalía. Como el ADN, como los informes de autopsia, con cámaras posiblemente que se han encontrado ya en la carretera. Hay cosas, múltiples diligencias. Fiscal, dos cosas. Uno, ¿existe alguna posibilidad de que aquí haya habido, porque aquí hay un grupo, como dicen, hay una emboscada, donde es como bastante evidente que sabían, esos que hicieron la emboscada, cuál era el destino, cuáles eran las actividades que tenían esta patrulla con 3 carabineros. Sabían a dónde iban, porque los encontraron allá, ¿cierto? Tenían información. Estaban parapetados ahí. Estaban parapetados ahí, estaban esperándolos, eso es lo que se entiende. Y por lo tanto tenían información bastante detallada de la diligencia que tenían que hacer los 3 carabineros. Entonces, puede haber ahí también una filtración de información, una entrega de información de gente de la misma institución u otros, porque de alguna manera esa gente, los autores, supieron de esa diligencia de carabineros. Sí, pero hay fuentes de múltiples, o sea, las fuentes para poder saber la existencia de una medida cautelar pueden ser múltiples. Pueden venir desde las propias personas que se encuentran, ni siquiera la familia, ¿no?, de la persona que estaba bajo arresto domiciliario. Hoy día es sabido que había una persona en arresto domiciliario, ¿no? Podría venir de su familia, de sus cercanos, de sus vecinos. Podría venir desde la unidad, de la fiscalía, del juzgado. Podría haber personas que están presentes en las audiencias y de repente se enteraron que esto ocurría. Podría haber personas que los ven pasar por los camiones, por el camino con frecuencia, ¿no? Y preguntan por qué siempre pasan con frecuencia y saben que es porque hay una persona de arresto domiciliario. Un arresto domiciliario es una situación pública. ¿Con qué frecuencia se hacían fiscalizaciones de cautelares en esa casa? En un arresto domiciliario corresponde hacer controles diarios. Sí, o sea, ¿iban todos los días a fiscalizar a esa persona? ¿Iban a la misma hora? Cuando hay un arresto domiciliario nocturno corresponde hacer controles todas las noches y generalmente las policías van a horas distintas. Generalmente así ocurre. Básicamente, cosa de esperar una noche, o sea, el rango de una noche, ¿tienen que venir todas las noches? Ustedes recordarán que en la cuenta pública de la Fiscalía Nacional dijimos que que nos parecía inconveniente que Carabineros estuviese controlando arrestos domiciliarios. O sea, lo dijimos en ese momento principalmente por razones de dotación, es decir, que estuvieran, en lugar de estar patrullando... Pero ahora es por razones de seguridad. ¿Quiénes ahora, debieran además, hacer esa en zonas revisión rurales de por medida razones de cautelar? seguridad. O sea, ¿Quién debiera hacerlo, los militares? Nos quedamos cortos. ¿Quién debiera hacer esa...? Deberíamos tener dispositivos electrónicos. Sí, deberíamos tener dispositivos electrónicos que nos permitieran controlar a distancia si una persona se encuentra... se puede seguir un aparato, una mascota, ¿cómo se va a poder seguir un...? Deberíamos tener dispositivos electrónicos. Ya, solo para terminar con este tema. En algún minuto la ministra Toá dijo que iban a pedir ayuda internacional para resolver este caso. Se entendía que eran de herramientas y de medios que nosotros no teníamos. Y habló de las imágenes satelitales. ¿La Fiscalía pidió alguna vez esas imágenes satelitales? ¿Llegaron o no eran necesarias o no existían? Fue una iniciativa del gobierno de Chile, pero hasta donde mi memoria cabe y de lo que puedo compartir, el fiscal Garrido no había decretado alguna diligencia sobre el particular. Pasemos a... Hay tantos casos, pero partamos por lo de Putre. Pero yo estoy confiado en que nos va a ir bien. Ya. Lo notamos muy confiados. ¿En algún plazo? No confiado.
soy optimista. ¿En algún Sobre la plazo, base ¿en algún plazo para de tener resultados? La experiencia. No quisiera hablar de plazo, porque lo estaría avisando. Ya. No quiero... ¿Es un revés o ha sido un revés para el Ministerio Público el que se hayan detenido o frenado las diligencias? En el caso Putre nos referimos, en el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas, el que la Corte Suprema haya detenido algunas acciones, inhumación, en espera de resolver competencias. Es un revés, pero es un revés como ocurre en distintas causas en las cuales hacemos una petición y no, el tribunal no coge ese planteamiento. Cuando me preguntaron inicialmente respecto a este caso, yo dije, este caso es un asunto principalmente jurídico. ¿No? Y yo entiendo que tiene también otras connotaciones, pero desde el punto de vista nuestro es un asunto principalmente jurídico y que tiene que estar relacionado también con la protección de las víctimas. No debe ser investigado por la justicia militar, creo. En nuestro parecer, analizar las circunstancias es una investigación que es de competencia del Ministerio Público, es de competencia del Ministerio Público Civil, digamos, de la Fiscalía, Sí. la investigación. Y también ha habido jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que ha declarado en casos similares que es del Ministerio Público. No, la Corte Suprema también ha tenido sentencias del año 2023 en casos muy parecidos, en los cuales ha declarado que es de competencia del Ministerio Público. Esperamos que nos vaya bien en la Corte Suprema de nuevo. Y en el caso de los 12 carabineros detenidos esta semana, Ahí no cabe duda. ¿deben ser investigados por la justicia civil? Ahí no cabe duda. ¿Usted coincide entonces Eso con lo como que que dijo el presidente Gabriel Boric, que dijo deben ser investigados por la justicia civil? Y si... Eso es como eso es como declarar que en el verano hace calor. Eso es más bien no hay mucho espacio para discusión en ese punto. De momento, pues, de repente uno no sabe qué es lo que pasa, pero de momento es un asunto como que no hay mucho espacio de discusión de competencia del Ministerio Público. Fiscal Valencia, ¿cuál es el criterio definitorio para las competencias? ¿Dónde termina uno y comienza la otra? ¿O dónde deslinda uno y otra justicia? En el punto en el que la ley lo declara. Perdón, y hoy día principalmente todo apunta a que en los casos en los cuales participan civiles, sean de competencia de la justicia civil, que es para los efectos de lo que nos importa en Putre, ¿no? También hay militares que, aunque hayan cometido ciertos delitos siendo militares, podrían ser de la jurisdicción común. Pero lo relevante desde el punto de vista de las personas que intervienen es que cuando hay intervención de civiles, corresponde a la Fiscalía. El caso de los 12 carabineros, evidente. ¿Y qué hace que lo de Putre... Los carabineros no es idéntico, pero es evidente porque también incurre dentro de reglas excepcionales, aunque hayan sido carabineros los que lo hayan cometido, ¿no? Que en este caso en particular, aunque sean conscriptos, ¿okay? Y hay alguna normativa administrativa que permitiría concluir que deberían ser tratados como militares, a nosotros nos parece que en esencia son civiles, son circunstancialmente militares, que son civiles, pero además hay asuntos que tienen que ver con el Estatuto de Protección de la Víctima, tiene que ver con los derechos de las víctimas y también tiene con el derecho de todas las personas a contar con un tribunal imparcial, ¿no? Y nos parece que desde el punto de vista del derecho, las condiciones objetivas de imparcialidad, en un caso como este, están mejor aseguradas cuando es la justicia civil o el procedimiento civil que se aplica, ordinario civil, el que se aplica y no el procedimiento paramilitar. Fiscal, esta semana comenzó el juicio en el caso llamado Puente Pío Nono en contra del ex cabo Sebastián Zamora por homicidio frustrado tras empujar a un adolescente, eso es lo que así se establece la causa en contra, al puente Pío Nono que cayó al río Mapocho. El ex cabo Zamora, dentro de las muchas cosas que ha dicho, dijo: los fiscales, espero que los fiscales persigan a los delincuentes con el mismo ímpetu que a los carabineros. ¿Qué le responde? Nuestro deber es velar por la correcta aplicación de la ley. Y cada vez que advertimos que se ha cometido un delito y ese delito es grave y contamos con los recursos para perseguirlo, tenemos que perseguirlo con la misma ¿No ha habido energía. aquí una cierta animadversión de la Fiscalía, concretamente de la fiscal Chong, que es a quien se le ha, algunos han acusado de, digamos, de tener una obsesión o una postura, un sesgo contra carabineros? ¿Usted descarta todo sesgo de la Fiscalía, en este caso, en contra de carabineros? De la fiscal Chong, concretamente. Sí. Advertir si hay una inhabilidad o no, en el caso de la fiscal Chong, es de competencia de su fiscal regional. Por tal motivo, me parecería imprudente que yo hiciera una afirmación en un sentido u otro. Había consideración que una inhabilidad por animadversión sería de competencia de su jefe, el pronunciarse. En mi caso, a mí me correspondió pronunciarme por una petición de inhabilidad de su superior, que era el fiscal Armendariz. Yo no advertí ninguna razón para poder sostener que hay alguna animadversión en contra de la institución de Carabineros de Chile por parte del fiscal Armendariz. Es la misma Fiscalía Centro Norte la que está a cargo de la diligencia de los 12 carabineros que acaban de ser detenidos.
es la misma fiscalía la que estuvo a cargo del juicio en el que terminó condenado uno de los autores del incendio de la iglesia de Carabineros, que además terminó condenado por haber lanzado bombas Molotov a los carabineros. Los fiscales velan por la correcta aplicación de la ley y es responsabilidad del fiscal Armendáriz apreciar si existe algún tipo de inhabilidad en la fiscal adjunto que de él depende, y él no ha advertido ninguna. Entiendo que ha rechazado cualquier petición sobre el particular, la ha mantenido en el cargo, y me parece que la fiscal Chong se caracteriza por su prolijidad, por actuar de buena fe, y serán los tribunales los que en definitiva resolverán si la acusación tiene o no tiene mérito. Usted recuerda que como fiscal nacional nosotros no podemos intervenir en ese proceso evitando que esa acusación se presente o modificando la calificación, ni siquiera opinando, ni siquiera proponiendo, exigiendo que se agregue o se quite alguna prueba. Es atribución del fiscal adjunto y del fiscal regional. Pero cuando se habla de homicidio frustrado versus un cuasi delito de homicidio, por ejemplo, uno presupone en el planteamiento de esa pena o de la petición de esa pena en que hubo intención. ¿Cómo puede un fiscal entrar en la mente de otra persona para saber qué intención tuvo? Más allá de los peritajes de metros más, metros menos, ¿qué ocurrió? Porque le voy a poner un caso que es bien interesante y nítido para establecer esto. Cuando el cabo Zapata o el ex cabo Zapata dice lo maté, hay quienes ven allí una expresión de júbilo, hay otros quienes ven allí una expresión de desesperación. Entonces, ¿qué ser humano, no qué tribunal, puede determinar qué quiso decir esta persona en ese momento? En este caso sí tuvo la intención de empujar, claro, que es lo que se está tratando de imputar. Es que si lo quisiste empujar, lo lograste. Entonces sería júbilo. Vaya a saber en el futuro, ¿no? Pero hasta acá no contamos en el mercado con una bola de cristal que nos permita advertir las intencionalidades de las personas. Pero plantear que hay homicidio frustrado está planteando que hubo intencionalidad. Esa bola de cristal o esa inyección o mancha de tinta que te permitiera concluir hacia dónde van las cosas, que es lo que las personas están pensando, no existe. Lo único que te permite concluir, tal como en el caso del incendio en Viña del Mar, tal como en el caso del homicidio de los carabineros, ahora en Arauco, y en este caso, del caso Pionono, ¿no? ¿Cuál fue la intención genuina de la persona que intervino? Son otros hechos externos, ¿no? Sus dichos, sus acciones, ¿no? Otros datos que se emanan del contexto que nos permiten concluir cuál fue la intencionalidad de esas personas, si fue casual o si fue doloso. No tenemos una bola de cristal, pero nuestra naturaleza humana en ese sentido tiene restricciones, no podemos saber. Antiguamente buscábamos esa intencionalidad por la fuente más confiable, y usted sabe que la fuente más confiable antiguamente era la propia persona que había intervenido en ello, y para eso estábamos dispuestos a cualquier medio, incluso torturarlo, para saber, para que reconociera si había tenido o no participación en ello. Eso está excluido hoy día, en el Estado Democrático de Derecho eso está excluido, y la forma como podemos advertir si una persona tuvo intención o no de hacer una cosa u otra es a través de sus actos externos. No tenemos una máquina para revisar su mente, pero así funciona, ¿okay? Así funciona. Fiscal Nacional Ángel Valencia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Estado Nacional. Ojalá su optimismo en este caso, en el caso de los 3 carabineros asesinados en Cañete, se transformen en hechos, noticias que nos lleven a los culpables. Yo espero que se transforme en justicia, porque no podemos devolver la vida a esos carabineros a su familia, pero sí podemos, espero, llevarle algún tipo de consuelo con justicia para ese caso. Gracias, fiscal. Hacemos una pausa. Volvemos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que ya está en el canal. Gracias. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestra invitada, ya la habíamos anunciado, la ministra secretaria general de Gobierno, ministra vocera, Camila Vallejo. Ministra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza, y muchas gracias, Matías. Y bueno, espero que sea un gran domingo para todos y todas. Segundo día del Día de los Patrimonios. Sí, pues yo le preguntaba antes de entrar si había aumentado la cantidad de gente aquí en TVN, porque siempre hay mucho interés de entrar. Te dijo que sí. Sí, recorrí los pasillos para ir a la zona de maquillaje y había mucha gente haciendo fila, a pesar del día frío y con un poquito de chubasco.
están viniendo a conocer los estudios de Televisión Nacional. Así que bueno que se hayan sumado al Día de los Patrimonios. Por supuesto, siempre nos sumamos, siempre Sí, yo nos sé, sumamos, pero abrimos las puertas de se TVN, mantienen. además que en la televisión pública, así que evidentemente De tenemos... hecho, nosotros de aquí nos vamos también a formar parte del grupo de que Formar parte o recibe. a trabajar en y a recibir gente, porque Sí, el orgullo de mostrar esto. Está bien. Muy A ver, bien. ministra, entrando en un tema que es súper doloroso y serio, a usted le tocó trabajar de cerca, ¿no es cierto?, con las familias afectadas a este mega incendio de Viña del Mar. Murieron 137 personas, esa es una cifra que es impresionante. Muy Ahora que hay 2 personas formalizadas por la investigación, por organizar y participar en este caso, ¿le sorprendió cómo se han dado las cosas en las últimas horas y qué se le dice a las familias? Bueno, primero, efectivamente ha sido una situación muy dolorosa, pero no me sorprende que la PDI y la Fiscalía hayan logrado dar con el paradero de las personas involucradas. Creo que desde un principio nosotros manifestamos y confiamos en el trabajo de nuestras instituciones. Hubo un compromiso desde el primer momento en trabajar lo más rápido y permanentemente posible en los peritajes para poder identificar a estas personas. Y la sorpresa no viene por la identificación, a eso voy, como Sí, yo digamos, creo que porque siempre se dijo que había intencionalidad. siempre se dijo que había Pero intencionalidad. pensar que hay Nosotros un mismos brigadista y dijimos, un independiente de lo que bombero. arrojara la investigación, siempre sospechamos de que había intencionalidad y que había un cierto grado de como, no sé si colusión, pero de organización para provocar el incendio. Y lo que hace la investigación hasta el momento, ¿no?, es identificar a 2 personas involucradas que efectivamente por el momento estuvieron organizadas para poder provocar este incendio. Y claro, habrá que esperar el resultado final, ¿no?, que dicen los tribunales, qué más pruebas se pueden identificar. En la entrevista que usted tenía con el fiscal yo creo que da luz a eso, pero es un primer paso en garantizar que no haya impunidad, ¿no? Porque ya, o sea, esto es irrecuperable. Las 137 personas que fallecieron son familias que no solo se vieron golpeadas en esa circunstancia, la experiencia muy traumática, sino que no, es un dolor que probablemente no se sana, ¿no? Nunca. Al menos la tranquilidad de que vaya a haber justicia respecto a los responsables que terminaron con la vida de personas, ¿no?, producto del incendio que se provocó, pero también todo el daño que significó para la región. O sea, todo lo que hay que movilizar para reconstruir la zona afectada es mucho en esfuerzo humano, en recursos, en historias de vida que también se pierden, porque aquí no solamente las personas, sino que también en algunos casos de aquellos donde no perdieron familiares, pero perdieron las fotografías, perdieron historias, perdieron lugares de infancia. Eso es difícil de recuperar, entonces hay que reconstruir toda una identidad de la zona y eso es complejo, ¿no? Entonces el daño fue muy grande, además de los muertos, pero lo que está haciendo la Fiscalía, la PDI, particularmente estas 2 instituciones, es un gran paso, ¿no? Y también debería darnos la confianza y la tranquilidad que para el caso de Cañete es otro fiscal, obviamente, son otras personas, pero son 2 instituciones que sin lugar a dudas van a trabajar como han estado trabajando en este caso por esclarecer los hechos, encontrar los responsables y poder juzgarlos como corresponde, ¿no? Ministra, a la clase política se le critica muchas veces que en las tragedias, en las emergencias, están para la foto y después desaparecen. Y hay algunos que le hicieron a usted esa crítica en el caso de Valparaíso, que le criticaron en su momento por haber dejado su tarea como ministra de Enlace. ¿Nos puede explicar su versión de lo que pasó ahí? La versión pública conocía el presidente dio un mandato, como lo hizo con todos los otros ministros de enlace, para los casos de las inundaciones, de estar en una etapa acotada de la emergencia. A mí me tocó estar justamente en la parte de la rehabilitación temprana hasta la presentación del plan de reconstrucción. Eso lo señalamos públicamente al menos en 3 oportunidades. ¿Cuánto tiempo es esa primera etapa? Fue cuando empezó todo el trabajo del COVID post, primera reacción, primer enfrentamiento con el incendio que fue la semana siguiente, hasta que se presentó el plan de reconstrucción. Y luego quedaron a cargo las instituciones correspondientes, la Subsecretaría del Interior con Senapred, la delegación y en caso de la reconstrucción el gerente técnico de la reconstrucción que está a cargo del comité interministerial. O sea, aquí se cumplieron el cronograma, digámoslo así, de su participación como se había establecido desde el principio. No hubo un abandono por su parte
Nosotros de la tenemos emergencia? un rol de gestión política, de apoyar en los temas comunicacionales en la primera fase, que había muy poca claridad de lo que se estaba haciendo, de poder acompañar al COGRID, al GEDENA, a la delegación, a los CEREMIS, poder ayudar en toda esa etapa, que fue lo que dijo el presidente, pero yo no, los ministros enlace, ningún ministro enlace tiene la responsabilidad institucional, administrativa, jerárquica para la emergencia. Para eso está el Ministerio del Interior, los COGRID, ¿cierto? Senapred, o los que están encargados de la reconstrucción. En este caso es desarrollo social junto con vivienda principalmente. Ahora, yo creo que hay toda una intencionalidad política en golpear por parte de la oposición. Fue principalmente los parlamentarios. Es que están en proceso de elección y una región muy conflictuada por los procesos electorales. Entonces, la llegada mía generó una especulación por supuesta candidatura, como si fuera una amenaza. La salida también genera un problema. O sea, todo palos porque boga, palos porque no boga. O sea, la llegada ya no era bien vista, luego la salida tampoco. En fin, o sea, yo creo que la verdad son peleas menores y son críticas que tienen una explicación distinta, más que poner el esfuerzo y la centralidad en ver que esto avance de buena manera. Ministra Vallejo, ocurrieron las cosas que tenían que ocurrir para que usted dejara ese papel de la ministra de Enlace, lo que estaba previo, o sea, cuando ocurre tal cosa, yo voy a dejar o usted va a dejar de ser, y ocurrieron esas cosas que objetivamente estaban diseñadas. Es que yo respondo un mandato al presidente. El presidente me solicita ir a reforzar políticamente el trabajo allá. Y le pone porque principio y una zona fin a esa tarea. difícil, una emergencia que fue muy grande y decidió que alguien del comité político pudiera acompañar ese proceso para dejar andando. Y él mismo le dice, ¿hasta aquí, ministra? Hasta el plan de reconstrucción, porque el plan de reconstrucción tiene una persona a cargo, que es el Ministerio de Desarrollo Social junto a otros ministros, vivienda particularmente, y el gerente técnico que está permanentemente en la zona. La orden del presidente fue, ministra, llegue hasta aquí, reconoce que le faltó comunicar a la ciudadanía, a los propios vecinos, decirles, les quiero decir que es un orgullo, un placer, poder ayudar en lo que yo pudiera, hasta aquí llego, va a seguir otra institución, ¿faltó eso? Es que yo lo comuniqué más de 3 veces, aquello, que mi rol tenía un plazo acotado, estuve más meses que los enlaces anteriores, justamente por la dimensión del problema. Y el resto, la verdad es que no era reemplazar tampoco el rol de las otras autoridades, ¿no? Insisto, yo creo que se hizo un tema más con intención política que real respecto a ese rol, porque además tenemos a la delegación allá, al gerente técnico, claro, al Senapred trabajando. O sea, no es que el gobierno no esté, el gobierno está trabajando intensamente, se está trasladando a las distintas zonas, está levantando las metodologías de participación, está atendiendo a las distintas alertas por las viviendas de emergencia. O sea, hay una institucionalidad que está funcionando junto a las autoridades locales, que no se basa solo en el rol de la ministra Enlace, en este caso en mi rol. Ministra, hablando de emergencias, ¿qué tan grave o qué tan preocupados están por lo que ha ocurrido en Ñuble con las 5 muertes por influenza? Bueno, evidentemente, o sea, resulta lamentable la situación de los fallecimientos. Todos los años tenemos, por el momento es menos que el año pasado a la misma fecha. El número, tenemos pero la el hecho campaña, de que hayan sido 5 muertes en el mismo lugar en sí, 3 o 2 días, me imagino que eso es... generó una alerta, evidentemente, y un llamado a atención pública, porque justo además es una región que es la región que ha llevado más rápido y con mejor cumplimiento el proceso de vacunación. Sí. O sea, uno establece, lo que hace Salud cada año con los planes de vacunación, establecer el universo que idealmente hay que lograr vacunar en al menos un 85%, que es la meta que siempre se propone la Autoridad de Salud, ¿no? No es toda la población, sino que la población objetivo. 85% de la población. De la población objetivo. Sí. Ya. Y respecto a cada región, Ñuble es la región más avanzada en ese proceso de vacunación, ¿no? Y se dan estos 5 casos que están obviamente en investigación, ver qué pasó si la gestión clínica, algunos vacunados, otros no, con ciertas obviamente características. De los 5, 4 no estaban vacunados. Claro, uno vacunado, otros no. Y siendo población riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que efectivamente esperar qué pasa con los sumarios, con la investigación, para ver qué es lo que no funcionó bien, si es que algo no funcionó bien, para que tuviéramos ese lamentable resultado. Pero tenemos una de las campañas con más avance en los últimos 7 años. En el plan de vacunación. ¿Usted ve responsabilidad de las autoridades de salud locales o en general del gobierno
por lo que ocurrió, lo que dice la Connie. 4 de las 5 personas fallecidas no estaban vacunadas. ¿Ven alguna responsabilidad ahí? Es que eso lo tiene que terminar la investigación, pero yo te digo, de las regiones, esa es la que tiene más porcentaje de vacunación, ¿no? Y el llamado para nosotros que es clave, bueno, además de la investigación que se haga, a ver si pasó algún problema en cuanto a la atención o la gestión clínica de los casos de las personas contagiadas, pero de todas maneras, lo que sucede frente a esto es que el llamado a que la gente se vacune hay que siempre reforzarlo, ¿no? Tenemos 1.200 puntos de vacunación. Claro que aumentó después de esto, o sea, la gente cuando ve las muertes, como que en 24 horas más, se fueron a... Una reacción inmediata y natural. Una reacción inmediata, pero el miedo. que lo que no debería pasar es que esperemos que fallezca alguien para ¿Estaba tomar bien hecha la conciencia. comunicación, ministra? Sí, teníamos una comunicación que fue bien agresiva. Ustedes recordarán, partimos en marzo y de casos de posibles muertos. La campaña comunicacional que trabajamos con hartos recursos en tele, radio, redes, fue una campaña que se diseñó de manera más agresiva desde el punto de vista de las consecuencias que puede tener en la vida de las personas, de los adultos mayores y la población de riesgo, el hecho de no vacunarse. Porque se sabía que además el virus de la influenza, por lo que había pasado en el hemisferio norte, se había adelantado, venía adelantado. De hecho, está la medida de educación de adelantar las vacaciones de escolares, invierno, eso se hizo en función de ese riesgo. O sea, claramente, ¿no? Y votó una gestión del subsecretario de Redes para justamente preparar este escenario. Ustedes saben que estamos con la alerta sanitaria hace meses, antes de que tuviéramos esta alza de los contagios, porque se preveía mayor contagio. Triplicamos el testeo de personas, por eso ha arrojado obviamente mayor contagio por universo de testeo, porque estamos testeando más, y la gestión clínica, evidentemente, para habilitar las camas, ¿no? La alerta sanitaria te permite justamente recurrir a todo el sistema de salud, no solo el público, sino que también el privado, en el momento que se requieran más camas. Entonces, hubo una preparación de esto y, como les digo, si uno ve la evolución del nivel de vacunación, esta es la mejor campaña en los últimos 7 años. ¿Tiene números? El único año que no podemos considerar es el 2021, si no me equivoco, por el tema de la pandemia. ¿Tiene números, números, ministra, de vacunación para Sí. que la gente sepa y que no solamente decir, Actualizado. claro, tenemos una mejor campaña de vacunación? Si tuviera números que nos pudiera compartir para decir, mire, un tanto por ciento más que el año pasado, en fin, si nos tuviera a mano. Mire, tenemos en vacunación, en camas, vamos a las camas. En cama adulto tenemos 91,5 hasta el último registro de ocupación y el 70% de las camas para infantiles, ¿no? Tenemos del universo, vamos con 6 millones del universo de 9,5 millones de personas, del universo del universo objetivo. Que son los grupos de riesgo más, o sea, funcionarios públicos, claro, el universo profesores. objetivo de vacunación son 9,5 millones de personas. Sí. La meta siempre, como les decía, tiende a ser del 85%. El único año que se superó fue por lo de la pandemia, porque la gente, como no estaba la vacuna, estaba solo la influenza, en 2 semanas casi se logró todo, ¿no? Pero más o menos siempre el 85% de la meta, íbamos en 6 millones, un poco más de personas vacunadas. Nos quedarían alrededor de 2 millones de ese universo para alcanzar la meta del 85. Ya, o sea, se equivocó ayer el subsecretario cuando dijo que faltaban 4 millones. O sea, hizo el cálculo con respecto probablemente es que lo que pasa es que lo que pasa es que el universo es de 9 millones y uno tiene una meta del 85% de ese universo. Sí. Entonces, si lograra el 100, claro. Pero nadie se nunca equivocó se en el cálculo el subsecretario ayer. Yo creo que es un tema de comparar respecto al universo, ¿no? Pero si el 85% del universo 9,5 millones, vamos 63%. Nos faltarían, claro, 2 millones. Vamos, según sus cifras, 63%. 63%. Ministra, solo para terminar con ese tema, porque tenemos varios temas más que queremos... pero hubo una sugerencia por parte del Colegio Médico de que se liberaran las vacunas para que no fueran solamente para los grupos objetivos, que es este grupo de 9,5 millones, sino que se liberaran para todos. ¿Existe esa posibilidad? ¿Se está estudiando? O sea, eso implica evidentemente adquirir un universo mayor de vacunas, porque tú siempre tienes que priorizar los vulnerables. Y lo que no se puede permitir en la gestión de las vacunas es que personas vulnerables o de riesgo
no tengan una vacuna al momento de querer ir a vacunarse porque se les entregó a los que no estaban dentro de la población de riesgo. O sea, no hay suficientes vacunas como para ampliarla a toda la población. Siempre, ojo, igual se vacuna personas más allá de la población de riesgo, ¿no? Lo que pasa es que... Con las propias, digamos. Con las propias, ¿no? Lo que pasa es que hay siempre en la gente una priorización y se va midiendo el stock en función de esa prioridad para no dejar a los prioritarios fuera. El costo de stock, ministra, es que el Estado no puede entrar en pagarle a aquellas personas como, no sé, la nuestra, que nos vacunamos, aquí el canal, por ejemplo, nos proveyó de vacuna. Pero un tema de que no pueden incurrir en esos gastos o porque no hay stock en Chile para... Nunca se ha escatimado en gastos respecto a las vacunas. Hemos gastado, todos los años, esto no es solo de nuestro gobierno, sino que todos los años se hacen las gestiones para mejorar la capacidad de inmunización de nuestra población. Recordemos que hoy día logramos a través de la gestión de salud adquirir este medicamento para los menores, los lactantes, frente al sincicial. Y esos fueron recursos importantes para traer ese remedio y así hemos logrado disminuir la propagación del virus sincicial. Entonces, y que ha sido súper exitoso. Siempre algo que se planifica, en general se trata de no escatimar porque son recursos que se requieren. Al final la salud pública es fundamental, ¿no? Entonces la vacunación para no saturar el sistema de salud, para lograr tener un buen control de la circulación de los virus, que todos los años tenemos y que todos los años van cambiando, van evolucionando, es parte central de la política de salud pública de nuestro país. Ministra. Desde además mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Algo histórico. Ministra, definitivamente en este gobierno habrá una condonación universal de las deudas del CAE. Bueno, hace rato el propio ministro de Educación habló que no iba a ser universal la condonación, pero sí tenemos un diseño de solución para todos y todas y que es bien integral y sistémico y que implica condonación, pero también implica otras fórmulas. ¿Implica condonación para algunos? Bueno, que nunca se ha dicho que no. Lo que pasa es que es más amplio decir solución porque entre condonaciones y otras fórmulas, que no voy a adelantar, es una solución integral. Hay que entender varias cosas. Pero para que quede claro, para algún grupo de personas va a haber una condonación. Es que cuando uno dice principios de justicia, evidentemente hay unos que sí y otros que van a tener otras fórmulas de solución, ¿no? Porque las realidades son... ¿Cuáles son los casos como principio? Yo entiendo que no quiera... criterios, claro. Sí. ¿Cuál es el criterio de que en estos casos es justo condonar la deuda? Es que voy a entrar demasiado detalle sin traer, pero lo que puedo decir es que la realidad es distinta y por eso hay que tener soluciones responsables frente a esa realidad. Hay gente que egresó, que está trabajando con un buen ingreso, que está al día y que incluso pagó 3 veces la carrera, ¿no? Considerando los intereses y todo. Hay otros que egresaron, que tienen ingresos de 700.000 pesos o menos y que están hasta aquí con la deuda. Y que el 10% no les permite llegar a fin de mes. Quien gana 600 tiene que pagar 60, es contingente el ingreso, pero igual no, es muy difícil que puedan hacerlo. No le alcanza, si esa es la realidad. ¿Y en qué momento? Y hay otros que alcanzaron a estudiar 1 o 2 años de sus carreras. No la terminaron. No pudieron terminar porque finalmente tuvieron que dedicarse a trabajar. Distintas realidades, ¿ya? Y eso yo estoy simplificando al máximo, pero el nivel de realidad y complejidad del asunto obligó a que nosotros nos tomáramos un poquito más de tiempo para hacer un diseño responsable, que fuera justo, que fuera progresivo y que fuera autocontenido. Y autocontenido además porque tenemos que reemplazar el CAE por otro sistema de financiamiento de la educación superior y para el fisco, por responsabilidad fiscal, hay que superar esto, hay que dejarlo atrás. O sea, yo lo decía el otro día en una entrevista, o sea, humana y fiscalmente esto no es racional. No se sostiene, hay que cambiarlo. Al fisco le ha significado 9 billones. ¿En qué momento, ministra billones Vallejo, de pesos son 12 panamericanos. ¿En qué momento ¿no? ustedes...? Son más de 6.000 jardines infantiles Junji. Y con un retorno, perdón, Matías, para terminar esto, sí. Porque son 9 billones desde su creación hasta el 2023. Y eso ha implicado retorno para Ahora, son activos que tiene el fisco, que son deudas por cobrar. Pero es que no se logran cobrar. Ah, ese es otro tema. El retorno es de un 8%. Pero no es que se perdió esa plata, son activos que tiene el ministerio. Ahí donde ustedes tienen que probablemente entrar a definir cuál es recuperable y cuál no. Claro. Entonces, y esa racionalidad económica, racionalidad de los hechos. Pero ¿en qué momento se pasó de una campaña donde se decía condonación del CAE sin más bajada a decir, tenemos esta bolsa de deudores que son muy variopintos, veamos dónde aplica una condonación por justicia y dónde sería inmoral, por así decirlo,
no cobrar, no perseguir más una deuda de quien sí podría pagarlo. ¿En qué momento ustedes cayeron en esa cuenta? O sea, nosotros cuando empezamos a diseñar el proyecto había necesariamente que hablar no solo de condonación, sino que de una solución integral y sistémica. ¿Pero cuándo se dieron cuenta que había que eso cambiar fue hace rato, fue el condonación por solución? Es que antes de estas últimas semanas que se instaló como una polémica un poco ficticia. Yo quiero recordar que el año pasado el propio ministro Cataldo en una entrevista señaló que no iba a ser universal, que estamos trabajando en una solución integral. En noviembre del año pasado el ministro Marcel dijo que iba a ingresar en septiembre y fue el propio ministro Marcel que hace 2 semanas en una entrevista volvió a decir lo mismo que había dicho y se instaló como un anuncio. Pero, insisto, nosotros jamás hemos sido voluntaristas en estos temas. Hemos trabajado con absoluta responsabilidad para que todas las reformas que hagamos o los cambios que hagamos... Y en campaña, ministra, en la campaña de gobierno. No, las campañas... Y en el programa de gobierno estaba la condonación. El programa de gobierno es una hoja de ruta y después uno tiene que diseñar toda la integralidad de la propuesta. ¿Pero reconocen haber generado y sembrado muchas expectativas al respecto de sus votantes? No, mire, yo le digo que hace rato que venimos diciendo que esto iba a ser una solución responsable. Pero en campaña no, en campaña hablaban de condonación. Es que va a haber condonación. Va a haber condonación y además una solución para todo y todas más responsable y justa por el universo de casos que tenemos y la diversidad de casos, ¿no? Esto lo hemos, insisto, hemos ido estudiando, esto cada año va cambiando y por lo tanto vamos a presentar una propuesta que van a poder conocer en detalle, que va a sostenerse en esos principios, pero que tiene a la base el problema de la deuda. O sea, esto es una realidad, más que una pelea entre políticos, porque algunos están como en esta pelea de si es moral, si no es moral, si es que estuvo bien el pasado, el diseño, ¿no? Mira, hasta el momento lo importante para nosotros es que hay una realidad de personas endeudadas por estudiar y que a quienes se les está haciendo insostenible ese pago. Y además al fisco le está haciendo insostenible esto. Sí, eso es muy importante porque más del 66%... Porque no es que no lo pague nadie, digamos, lo tiene que terminar, el Estado está pagando el Estado. Son 9 billones, el 66% es por recompra de los créditos. O sea, el Estado termina comprando el crédito. Porque Lo otro tiene que ver con el pago de garantías por morosidades que se han ido ejecutando, ya que son incobrables, y por las recargas o por las sobretasas, ¿no? O sea, que van en beneficio de la banca. O sea, el Estado termina pagando más de que si hubiera entregado. Hay parte de la morosidad, el ministra, hay parte de la morosidad de aquellos que egresaron, que es distinto a aquellos que no egresaron, porque eso nunca ha cambiado el porcentaje de morosidad, pero que aumentó entre el 22 y el año 2023 de un 45 a un 54% y coincide con las promesas de condonación. Es decir, las cifras objetivas muestran que cuando se presentó esta promesa, hubo gente que dijo, ¿para qué voy a pagar si una de esas viene un perdonazo? ¿Ustedes hacen una autocrítica allí? Primero, yo no utilizaría la palabra perdonazo. Aquí tenemos una situación insostenible. Segundo, toda la gente tiene que cumplir con la ley hasta que esto no sea modificado. Y las modificaciones a las leyes no dependen solo de un anuncio, del ingreso de un proyecto, sino que de su aprobación después de una tramitación legislativa. Y por lo tanto, más allá del comportamiento individual, nosotros insistimos que esto, o sea, la gente tiene que cumplir la ley, nos guste o no nos guste, ¿no? Y eso implica, evidentemente, hacerse responsable de las deudas que se han adquirido. Ahora, nosotros partimos de la base que hay un sistema que no está siendo sostenible y que hay que cambiarlo, ¿no? Y por eso no es responsable a tomar acciones que se adelanten a lo que va a ser el diseño al final, porque nadie conoce, más que el propio gobierno, cómo van a ser las distintas fórmulas de solución. Ya, solo para terminar con este punto. Y ojo, punto, que si uno hubiera dicho el tema de la moralidad o inmoralidad, mira, en la gratuidad hay gente que ya egresó con gratuidad y que hoy día puede estar ganando por ser médico o abogado una buena cantidad de recursos, ¿no?, de su sueldo. Yo puedo decir que es inmoral haberle dado gratuidad a gente que en ese momento no tenía, pero que hoy día logra tener un puesto y pagar su impuesto a la renta. Generalizar nunca. No, wow. Entonces... Sí, ministra, ¿vamos a tener un anuncio concreto sobre esto en la cuenta pública del próximo sábado? Mire, nosotros, yo no voy a adelantar anuncios, puedo decir que grandes anuncios, bueno, depende de cada uno cómo lo tome, no van a haber, pero lo del CAE, más allá de referencias a esto, no, el ingreso del proyecto va a ser en septiembre. Entonces ahí el presidente va a poder anunciar con todo lo que significará
esta Hay suspicacia, hay suspicacia de que es un poco antes de las elecciones municipales de octubre. Esa suspicacia, ¿qué responde usted a ellas? ¿Por qué no se hace después de las elecciones? Es que, de verdad... Hay suspicacia, usted las ha leído. No, sí, yo sé que no. Pero a esas suspicacias le diría que no tiene ningún sustento. Imagínate que todos los años nosotros tenemos elecciones. No podríamos presentar ningún proyecto porque se va a especular que es por un contexto electoral. ¿Pero por qué en septiembre y no en agosto o en julio? En segundo lugar, es porque la prensa, los periodistas nos preguntan legítimamente sobre el tema del CAE. ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir lo mismo que dijimos el año pasado, que no era un contexto electoral municipal. El ministro Marcel dijo en noviembre del año pasado ante la pregunta, en septiembre se ingresa el proyecto. Hace poco le preguntaron lo mismo, dijo, en septiembre se ingresa el proyecto. Ya. Y sale noticia de eso, Ya. no es porque haya un diseño para instalar nuevamente esto, sino que es responder ante la inquietud de la prensa o de la gente frente a un compromiso que es de gobierno y que se ha dicho en otras oportunidades. O sea, está en el programa, hemos hablado Por eso, entonces, uno esperaría que en la cuenta pública el presidente haga referencia, ¿o no? Se empiezan a levantar más estas inquietudes y ante eso nosotros contestamos lo mismo que hemos dicho siempre. Vamos a cumplir, hay un diseño que se está trabajando, que van a conocer en detalle en el mes de septiembre y que se sustenta en ciertos principios fundamentales, que es que sea justo, progresivo, autocontenido. Y yo agregaría sistémico porque esto también tiene que ver con el sistema de financiamiento de la educación superior. Ya. Pero no más que eso va a ser lo que vamos a escuchar sobre el CAE en la cuenta pública. Más que lo que usted acaba de decir. Por la diferencia en los bloques oficialistas, me imagino que se enfrió el ponerle tanto, apostar tanto por el CAE en el anuncio del 1 de junio. Mire, yo creo que nos pasa a veces que se generan diferencias porque a veces nos quedamos como con el titular de las cosas que se conversan y ahí se empiezan a instalar diferencias que no son realmente... O sea, ya, todos pero le nombro concordamos una, de que hay que pero tener déjeme una nombrarle una clara. El diputado Luis Cuello, de su partido, el Partido Comunista, y además jefe de bancada del Partido Comunista, dijo en una entrevista en el diario El Siglo, esta semana, dijo, estamos muy expectantes en cuanto al ingreso de ley que condona el CAE. Así lo dijo, digamos, esperando también la cuenta pública. Entonces, no es que la gente tenga solamente esa expectativa. O sea, es que una cosa son las expectativas y otra cosa ¿Responder a la son las expectativa del diferencias. diputado Cuello o no? Yo creo que una cosa son las expectativas y que es legítimo que todos tengan expectativas de que esté en la cuenta pública o no esté en la cuenta pública, pero en términos de lo que tenemos que resolver, vamos a estar la gran mayoría probablemente, incluso más allá del oficialismo, conscientes de que, y de acuerdo, de que tenemos que entregar una solución integral a este problema. Entonces, yo entiendo la expectativa, a todos nos gustaría poder tener esto antes y ojalá hubiera sido el primer año, el segundo año, pero la verdad es que esto toma su tiempo para hacerlo bien. Y sobre si es que va a decir algo más el presidente, bueno, a mí no me corresponde, el presidente es el que trabaja sobre su discurso. Yo no lo voy a pautear. Usted es su vocera. No vamos a hacer lo que hizo el periodista español porque no, usted está contestando, a diferencia del vocero español. Pero usted está siendo vocero una semana antes de eso. Sí, ¿Qué tenemos que esperar? ¿Dónde van a estar los énfasis en esta cuenta pública? Yo lo que en la cuenta pública en general, ¿sí? respecto al CAE. ¿Cuál es el criterio final que vamos a escuchar? Solo respecto al CAE le voy a decir que el diseño, o sea, el detalle, en septiembre el presidente podrá hacer referencia al problema y a la orientación que tendrá. ¿Pero va a ser más de promesa, va a ser de cuenta No, hacia atrás? Llevamos el 50% del gobierno, nos queda el 50% restante. Vamos a mostrar todo lo que hemos hecho en estos 2 años de gestión, tanto legislativa como gestión administrativa, los avances en materia económica, la estabilización de la economía de nuestro país y que el crecimiento se vuelve a manifestar. La proyección es de 2,7% de crecimiento este año. Todo lo que estamos trabajando en materia de permiso, digitalización de permisos que ha ido avanzando también, eso no depende de la ley que se presentó en el Congreso, todo lo que tiene que ver con obras, con infraestructura, con desarrollo estratégico, hidrógeno, verde, litio, en fin, o sea, va a ser mucho de lo que hemos concretado, o sea, cómo hemos ido concretando compromisos en distintos ámbitos, social, económico, seguridad, y luego también en estos 2 años que quedan, cómo es el camino de cumplimiento de los otros compromisos que tenemos, tanto programáticos como los no programáticos. Pero no había grandes anuncios, dice usted. Yo no centraría la expectativa en eso. Soy una persona que en general trata de
controlar la expectativa. controlar la ansiedad. Contra siempre uno. Pero es simple esto. Llevamos el 50% de gobierno y por lo tanto vamos a dar cuenta de los avances en gestión en todo ámbito de ese 50% de trabajo de gobierno y fijar lo que viene hacia adelante. Ojo, que tampoco es dicotómico, esto se lo digo al propio oficialismo y al resto de la gente, lo que es poner en la mirada en los compromisos programáticos que hay que seguir cumpliendo, o sea, pensiones, pacto fiscal, lo mismo del CAE que estamos hablando, con los compromisos en materia de agenda de seguridad y la agenda económica. Ahí tenemos dos fast track legislativos, uno en seguridad y otro en economía. Eso da cuenta de que hay un compromiso ahí. Y también más allá de lo legislativo, hay mucho de gestión. O sea, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado tiene mucho de gestión y de coordinación de instituciones del Estado que antes no estaban muy bien coordinadas. Y en materia económica hay harto también de gestión que no pasa por el Congreso y que también hemos ido avanzando y destrabando conflictos. O sea, recordar solo en Concepción el de Huachipato y el de Coronel, ambos fueron resueltos, o están en un camino más esperanzador de solución que lo que estaba hace un tiempo atrás, justamente porque nos hemos centrado en dialogar y hacer confluir a distintos actores que antes tenían diferencias. Ministra, yo me imagino que entre los logros que se van a contar en la cuenta pública está la ley Papito Corazón, así se le llama, ¿cierto? Que a un año de su aprobación y su implementación se ha hecho el recuento de que los tribunales dictaron pagos comparables a 22 teletones, para que nos hagamos una idea de la dimensión de la cantidad de plata que se ha pagado. O sea, eso me imagino que es uno de los logros que va a mostrar el gobierno, ¿no? O sea, hasta el miércoles de la semana pasada eran 318.000 millones de pesos que se han transferido en pago en pensiones de alimentos para las cuidadoras o los cuidadores a quienes se les adeudaba este pago de pensión. ¿Qué reflexión se hace de esa cantidad de plata? Que digamos que sin esta ley no se estaba pagando. Es que efectivamente habla del drama que tenían que sostener principalmente mujeres, no diría exclusivamente, porque también tenemos casos de madres irresponsables, aunque el universo mayoritario es de padres irresponsables, ¿no? Pero teníamos una deuda tremenda con nuestros niños y niñas. Y había que hacer que el Estado se involucrara a saldar esta deuda. Si eso es lo que nos pedían, y ustedes no nos recuerdan que habían una organización de mujeres que tenía un cartel donde decía que el Estado se involucra en el fondo para garantizar la responsabilidad parental, hacerla cumplir. Porque ya solo como las buenas no estaba resultando. Y las mujeres estaban cargando solas con el llamado, estaban siendo casi la investigadora para poder dar con el paradero del padre, para mostrar y demostrar que sí tenía recursos en sus cuentas corrientes o en sus fondos de previsionales. Entonces hoy día tenemos un sistema mucho más eficiente para que frente a un mes o más de deuda, de morosidad más bien, la persona cuidadora responsable pueda acudir a tribunales y se ejecute automáticamente la transferencia, sea de las cuentas o de los fondos previsionales. Diario que en esa automatización se han demostrado que podría haber algunos errores en cuanto a que no se contabilizan otras formas de pago dictaminadas por un tribunal de familia. O sea, yo creo que estamos a un año de implementación y todas esas cosas hay que monitorearlas para siempre estar mejorando, porque es una política podría nueva. Haber ahí una muy falla innovadora. o algo que no está funcionando bien, que la gente, por ejemplo, Claro. que en vez de, digamos, de acordar con el tribunal que pagar en plata, en dinero, depositarlo en una cuenta, se paga directamente al colegio, por ejemplo, o que dé con ese monto y que eso se hace con un acuerdo con el tribunal, pero que por alguna razón, y eso es lo que leímos en un reportaje que salió en el Mercurio, creo, Sí. era que automáticamente a varios de ellos les aparecían como deudores, porque no se les contaba lo que estaban pagando directamente. O sea, la automatización del sistema no contemplaba esta salida alternativa. Probablemente tiene que ver con el sistema de prueba de que efectivamente se hubo un proceso de pago como extrainstitucional. No, pero dictaminado por un tribunal. Bueno, claro, entonces habría que incorporarlo en las mejoras, pero esto es algo que estamos monitoreando entre el Ministerio de Mujer y de Género, el Ministerio de Justicia, lleva un año de implementación y por lo tanto los ajustes que se requieran, bienvenido sea, pero ya ha tenido un gran éxito respecto a saldar deuda, una deuda histórica con los niños y niñas
de nuestro país en materia de pago de pensión de alimentos. Así que igual es una buena noticia y como toda política pública, siempre se puede mejorar, ¿no? Ministra Camila Vallejo, muchas Gracias, gracias ministra. por Que estar esté muy con bien. nosotros Gracias a ustedes por la esta mañana invitación. aquí en Estado Nacional. Buen domingo. Buen domingo. Gracias, ministra. Tenga un buen domingo. Bueno, te pillé. Seguridad preventiva para su empresa. Te pillé, vigila en tiempo real y si ven un delincuente, lo disuaden a través de parlantes y dan aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima, contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Te Pillé. Pausa y volvemos. De vuelta ya en Estado Nacional, les presentamos de inmediato a nuestros panelistas de hoy. Camila Miranda, presidenta de Fundación Nodo 21. Gracias, Camila, por estar aquí. Muchas gracias. Cristian Valenzuela, que es director ejecutivo de Ideas Republicanas. Cristian, buenas tardes. Muy buenas noches, muchas gracias. Don Marco Barraza, ex ministro, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Y la señora Catherine Martorell, ex subsecretaria, Prevención del Delito, gracias por estar aquí. Muy feliz de estar aquí. Muy buenas tardes. Está bien, muy buenas tardes. Tardes. El CAE se instaló con muchísima fuerza, alguien dirá que de manera prematura, alguien dirá que se desbordó el tema de la discusión del CAE, pero ¿en qué momento, Marco Barraza, se habla de condonación, como era la campaña, hablar de una solución? Y se lo planteo porque con el Santa María nos recordó recién que el diputado Luis Cuello, de su partido, jefe de bancada, hasta el momento, dijo que tienen expectativas de que haya una condonación universal. Yo creo que el fraseo es correcto. Frente a una política pública tan abusiva y que ha tenido tanto impacto negativo en la familia y en 1.800.000 jóvenes, sumando CAE, Fondo Solidario, créditos Corfo, no solo CAE, que ha significado un perjuicio, niveles de endeudamiento altísimos. Las deudas en materia de educación superior son las segundas deudas más importantes después de los créditos hipotecarios. Tener una política de condonación y de solución desde el punto de vista de la reorganización del sistema de financiamiento vía crédito es de justicia social. ¿Ustedes esperan condonación total del CAE? Yo vería las magnitudes. En la imagen de fondo está el ministro de Educación. Sí. El mismo ministro de Educación señaló que, habidas cuenta de los ingresos que él tiene, siendo deudor del CAE, sería injusto e irracional que él fuera condonado. Él lo dijo en una entrevista, y a mí me parece que ese es un criterio de justicia social razonable. Pero habrá que ver los números, las magnitudes, y en mi opinión, mientras más se pueda condonar, por favor, que se haga. Porque tiene que ver no solo con una promesa de campaña, sino que tiene que ver con un sistema que es esencialmente abusivo para las familias y los jóvenes, que impacta en los sectores medios, pero que además es una sangría de recursos insostenible para el Estado. Cristian Valenzuela, Marco Barraza acaba de aclararnos que no va o no espera, no tiene expectativas de una condonación completa, total, sin grises. Se va a ver caso a caso, dónde sí, dónde no. ¿Eso es un avance para ustedes? ¿Concuerdan con eso? O sea, yo vuelvo a reiterar lo que está detrás de esta discusión. Aquí hubo una promesa de campaña. Condonación universal del CAE. Así como una promesa respecto a la deuda histórica. Ya parece que todos se olvidaron ya de la promesa porque tampoco se ha cumplido. Así como una promesa de reducir los sueldos del presidente, los parlamentarios. Una serie de promesas que en campaña suenan espectaculares. Apelan a millones de personas que están, como dice Marco, yo en eso coincido, afectadas, muchas de ellas, por políticas públicas, por circunstancias que les agravian su vida en el día a día y que están buscando algún tipo de solución. Pero lo irresponsable no es la discusión de ahora. Lo irresponsable fue la discusión en campaña, cuando se prometía solucionarle la vida a más de 1.800.000 personas con 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares que hoy día el país no le sobran esos recursos. Pero y donde tenemos lista de espera. Pero reconocen una evolución que va más en el sentido de lo que está diciendo. ¿Por qué quedarnos en antes se equivocaron y ahora están bien? Hay un acercamiento entonces, ¿eso no es un punto a compartir y evaluar? Es que yo no veo esa concesión, porque entonces no les la creen. discusión está... Por supuesto que no les creo. Ese es el problema de fondo de este gobierno, que prometió muchas cosas, que después dice que las va a arreglar y termina con soluciones intermedias. Dice que, por ejemplo, defiende los ahorros de las pensiones y va y el proyecto sigue insistiendo en lo mismo. Entonces, aquí hay una disonancia entre lo que se dijo en campaña, lo que se hace en el gobierno y lo que resuelve finalmente el gobierno.
Y yo creo que vamos para el camino de que esto no se va a resolver, no va a haber una solución satisfactoria. Para dejar contento a todas las fuerzas dentro del gobierno, van a llegar a los mismos problemas que hemos evidenciado en los últimos 2 años y medio. Camila. Yo creo que hay un problema en la entrada. Primero, porque es una promesa de campaña, porque tiene una historia y tiene personas materialmente afectadas. Por eso se constituye como una promesa y genera tanta tensión la discusión en el sentido que es valorada por las personas. Si tú vas a ver los comentarios de cualquier medio donde se habla de CAE, empiezan los comentarios, dicen: yo a los 17, 18 años me tocó firmar con tal banco, mi deuda era, no sé, 12 millones, hoy día voy a revisar, son 33 millones de pesos. Y así se repiten los comentarios hacia abajo y sobre todo convengamos que una persona de 17, 18 años que va a suscribir un contrato... Pero ahora, entre eso y prometer condonación general en una campaña, ¿usted lo asume que pudo ser un error eso? No, no me parece que sea un error, porque yo creo que tenemos que trabajar en primero asumir que aquí hay una responsabilidad del Estado y personas afectadas. El Estado tiene una responsabilidad que ha sido acreditada por muchas partes, por la comisión investigadora. Lo relevante es que el gobierno, cuando tiene este compromiso, tiene que construir los caminos. Y hoy día está enfrentado efectivamente a una situación donde los recursos no pueden necesariamente alcanzar para cumplir la promesa y por tanto se tiene que plantear la conversación de cómo establecer criterios de justicia o una gradualidad para llegar a esa meta. Y ahí te discuto, Cristian, yo no sé dónde sacan ese monto de los 11.000 millones de dólares porque el Estado ya tiene el 58% de los créditos en su poder. Entonces, cuando dicen condonar, le significa al Estado sacar, desenvolver una cantidad de dineros adicionales. El Estado ya tiene, de hecho, una parte importante de los créditos de los quintiles 1 y 2, que son los más afectados, y también un porcentaje importante de los deudores del quintil 3. Entonces, hay una discusión que tiene que ver con que el Estado ya gastó estos fondos y tiene la posibilidad concreta de condonar a esas personas. Pero no necesariamente los gastó porque tiene los activos a cobrar, que sean cobrables o no es otro tema. Catherine, y luego Marco, que pide la palabra. Sí, a mí me pasa lo siguiente. Primero, yo creo que cuando uno promete algo en campaña, eso tiene efectos, ¿ya? Y nosotros tenemos hoy día un efecto que es real, que es que pasamos de tener un 30% de deudores a un 60% aproximadamente de deudores. Es decir, creció la cantidad de deudores o de personas... ¿A qué segmento, Catherine, se refiere? Porque en el segmento, por ejemplo, de los que no egresaron, no varían históricamente en cerca del 80%. Es en el de los egresados donde aumentó de 45 a 54. Son cifras objetivas esas. Hay un dato de interés de Sebastián Piñera del 2018-2019 que señala que la morosidad ya había aumentado un 40% y que va a seguir creciendo porque era parte de un problema estructural del sistema de crédito. ¿De dónde son esas cifras? ¿De dónde son esas cifras que da? Se lo voy a decir al tiro, pero lo importante es que cuando, y el punto al que quiero llegar, es que cuando uno finalmente promete algo en campaña, genera un efecto. Si yo digo voy a condonar el CAE, muchas personas dijeron voy a dejar de pagar el CAE. Y eso genera un efecto. Y yo acá también quiero señalar que el gobierno parte diciendo vamos a condonar el CAE, luego cambia el discurso y dice vamos a solucionar, que nadie entiende muy bien a qué se refieren, una nueva fórmula de pago, una nueva... es tomar la integralidad del problema. Terminar con el CAE. O terminar, bueno, no sé, no sabemos, nadie sabe, porque además es un misterio, el gobierno da ciertas señales, cambia los vocablos, pero no sabemos de qué se trata. Entonces, finalmente, sí sabemos que son 11.900 millones de dólares y que eso constituyen 250 teletones, constituyen 22 hospitales, que también hoy día recién escuchamos, por ejemplo, a Marco decir, bueno, a mí me pasa que hay gente que no tiene que o debiese pagar su educación por el sueldo que tiene, porque es lo que corresponde. Hay parlamentarios que también tienen que ser. Pero, ¿qué pasa con los que ya pagaron, por ejemplo? Como dijo Landerreche. Es inmoral, dijo. Es inmoral. Creo que lo inmoral es mantener un sistema tan abusivo. Solo para cerrar la idea y después darle el dato concreto donde lo saque. Solo para cerrar la idea, lo que a mí me pasa con esto es que finalmente es como vamos probando, vamos mirando si esta promesa de campaña sirve, no sé, y la vamos adecuando, y vamos, pero al final no hay nada concreto, no hay nada sólido, me parece que son promesas que no... Yo lo primero que despejaría es que tratemos de remitirnos a las cifras oficiales, y cuando el gobierno haga el anuncio pertinente respecto al proyecto de ley, podremos conocer cuáles son los montos y las magnitudes de condonación. Y eso es bien importante porque
una segunda cuestión relevante. La morosidad del CAE no se explica por un compromiso de campaña. Hay morosidad en las hipotecas de las viviendas, hay morosidad en los créditos de consumo. Hay una inflación altísima que fue disminuida, heredada del gobierno del presidente Piñera. Entonces, atribuirle a un compromiso de campaña el endeudamiento y la morosidad es básicamente un error y no tiene correlación directa. Pero ha habido correlaciones en los aumentos Ahora, de algunas morosidades lo que quiero plantear es lo con siguiente. promesas. Lo realmente inmoral es ser insensible respecto a un sistema que es abusivo y que no genera justicia ¿Ese social. mensaje es para Landerreche? Para quien lo haya dicho. Eso es realmente insensible y abusivo. ¿Y por qué? Porque tenemos una población importante de Chile que tiene gratuidad al 60% y en buena hora, que les cambia sus condiciones de vida, que tiene movilidad laboral, que tiene mejoramiento en su calidad de vida. Pero tenemos un universo de la población que no califica para la gratuidad, pero que está en condiciones leoninas de créditos abusivos. Entonces, yo creo que el argumento de la derecha respecto de que denostar esta propuesta y la materialización de este compromiso ciudadano que tuvo el presidente Boric con que es un ofertón electoral es muy débil. Y es tan débil que, acuérdense, Evelyn Matei estuvo de acuerdo con la condonación del CAE cuando se dio el debate. Jimena Osandón, Lonton, Sofía Cid, de acuerdo, patrocinando proyectos de ley, mociones. La que dijo ofertón fue Paulina Bodonovich, sentada aquí. Y tampoco estoy de acuerdo con eso. Si yo lo que estoy diciendo es que la derecha está tan complicada, y por eso las palabras, digamos, comprensivas de Cristian, porque sabe que frente a un proyecto de ley de estas características no se puede negar. No se puede negar y no nos podemos negar. Ir a un corte y volver con Cristian Valenzuela. Espérenos, ya volvemos. De vuelta en el Estado Nacional, y Cristian Valenzuela no se puede negar a la pregunta que le hace Marco Barraza. Si son insensibles. Si son insensibles a lo que ocurre con un caso. No, yo dije que no se pueden negar en el Congreso. No se puede negar en el Congreso. La Katy quería dar el dato. Solo dar el dato. Dígalo. Es de la Asociación de Bancos y es el porcentaje de deudores en etapa de cobro. ¿Ya? Eso es lo que ha aumentado hasta un 60%. No, yo respecto a lo que dice Marco, creo que es importante, especialmente en un año electoral, bueno, tenemos todos los años electorales, pero este año electoral y el próximo año electoral, la responsabilidad también en las promesas de campaña, porque no fue una, fueron varias promesas que no se cumplieron y por lo tanto la insensibilidad o la inmoralidad de una propuesta tiene que analizarse cuando se propone, porque si yo digo que voy a solucionar un problema que cuesta tanta plata, estoy dejando de lado otras prioridades. Hoy día el gobierno tiene un tremendo problema en materia de lista de espera. Son millones de atenciones donde muchas personas se juegan la vida y pierden la vida esperando en esa lista de espera. Y por lo tanto, ganarse el favor de unos afectados, que es un problema real, a costa de otros, eso es lo que uno critica, eso es lo que uno cuestiona y eso es lo que uno tiene que ver las soluciones que hay hoy en día, porque hoy día están topando con sus propias promesas y tienen que hacerse cargo de ellas irresponsablemente. Es interesante que tú pongas como ejemplo las listas de espera, porque un gran problema que ha tenido efectivamente el gobierno no es la elaboración de sus compromisos que tienen que ver con problemas reales que tienen las personas. La lista de espera es un largo problema, el endeudamiento es un largo problema, tener pensiones bajas es un largo problema. Y si tú ves los niveles de cumplimiento de programa y también de compromisos de cuenta pública, el gran tope del gobierno es la obstrucción. Y muchas de la obstrucción. Es decir, evitar a toda costa poder generar recursos que permitan resolver esos problemas, porque la lista de espera no es solo un problema de gestión o de un proyecto de ley, tiene que ver con recursos. No, es un problema principalmente de gestión. 100% No de es... gestión. Es un problema principalmente de gestión y lo ha demostrado este gobierno. Porque ellos mismos dijeron, le hemos inyectado estos recursos, nos necesitaron una reforma tributaria para resolver esos recursos. Y prometieron que habían bajado y después se dieron cuenta que la habían borrado con la mano. Se requieren más recursos para la salud pública. Y lo problemático es que si la antes reforma tributaria, hoy día pacto tributario, no ha avanzado, no ha sido por voluntad del gobierno, sino que por la mala voluntad de la derecha. ¿Y cuál es el impacto negativo de eso? Que se prolonguen las listas de espera. No obstante, el gobierno ha logrado restituir tiempos de espera anteriores a la pandemia. En segundo lugar, impacto en vivienda. Borrando, dices tú. O sea, no, mira. ¿Borrando la lista de espera? No, de ninguna manera. Sí, en eso hay una auditoría y fue un control interno que lo detectó, para que seamos fieles a la verdad. Pero por ejemplo, tenemos un problema real. Tenemos un problema real en vivienda. Tenemos 115.000 viviendas construidas, otras 120.000 que están en construcción.
pero para alcanzar las 80.000 que faltan se requiere de una reforma tributaria. Y la derecha no lo quiere dar, y ese es el problema. El problema de fondo es el bloqueo legislativo. Si no hay más cumplimiento de metas, es producto de la negación que tiene la derecha a avanzar en un debate democrático en el Congreso. A mí me parece que culpar a la derecha de obstruccionista es casi, no sé, como simpático, dado lo que ha ocurrido en el tiempo reciente, digamos, donde efectivamente no se aprobaba por parte de la izquierda ni siquiera el presupuesto de Carabineros. Pero además me parece que es de una autocomplacencia brutal. O sea, aquí lo que hay es falta de gestión. Recursos han habido, tanto han habido que se han contratado más de 100.000 nuevos funcionarios públicos. Eso es falso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no somos capaces de, a través de la gestión, avanzar en mejorar las situaciones que las personas requieren? Y para muestra un botón, veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la reconstrucción del incendio en Valparaíso, que más allá del trabajo y el gran trabajo que ha hecho el Ministerio Público, organismo autónomo, en encontrar a quienes han sido los responsables, lo que no tenemos es viviendas rápidas, eficientes, que funcionen, soluciones a las personas. Hemos visto que están todavía incluso comiendo en ollas comunes, están absolutamente desamparados. Entonces, eso se llama gestión. ¿Cree, Camila, que no hay posibilidades de mejorar por el lado de la gestión? Porque la agenda de productividad, agencia de productividad, sí ha planteado, puede haber problemas de recursos, pero también que hay problemas de gestión en la salud pública. Si tú ves, el copago cero es una medida que avanza a través de gestión, no es un debate parlamentario y tiene que ver con justamente reorganizar recursos y permitir además ampliar en términos pilotos el acceso que tienen las personas a la salud primaria. Aquí quería hacer un punto, es que es de público conocimiento las posiciones que ha tenido la derecha en particular en distintos proyectos de ley emblemáticos. Por supuesto que el gobierno tiene la responsabilidad que si no tiene las mayorías y los caminos tiene que proponer otros. Y me parece que ha sido bastante innovador en pensar en diversificar la matriz productiva, estar pensando en cómo a través del royalty minero activar, por ejemplo, las iniciativas que puedan tener los municipios. Entonces no es real que no ha habido iniciativa para construir otros caminos, pero tenemos nudos históricos. Tenemos nudos históricos como pensiones que requiere un debate parlamentario y en el que no han estado disponibles a entrar al debate salvo se mantengan las reglas actuales. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Y por supuesto, y esto lo ha reconocido todo el sector, ha habido obstrucción anteriormente, desde luego, pero lo que se espera de la política es que deje de... ¿Obstrucción de qué tipo se refiere? De dificultar el avance de la agenda de Sebastián Piñera. Eso es algo que ha sido expuesto como una autocrítica. El punto es que hoy día, cuando tú tienes varias crisis en seguridad, que las pensiones no suben y además genera que las personas, por supuesto, no confían en la política y eso es bastante complicado en términos de mirar el futuro y la convivencia entre todas y todos. Entonces, yo creo que hoy día requerimos que haya una voluntad desde también la oposición en decir, bueno, las pensiones las podemos resolver. Yo creo que ese es el nudo de esta conversación porque el gobierno va a tener que tener otros caminos. Si que es un panel de análisis, es imposible no planteársela como aprovechando la presencia de ustedes. Cuando ustedes dicen el sector de acá y de acá dicen los de allá, se oponen, obstruyen, y la gente se preguntará en su casa, ¿es por mala voluntad? ¿Es porque no entienden el problema? ¿O es porque los de acá tienen una solución legítimamente distinta y lo mismo para allá? Ellos tendrán una solución legítimamente distinta. ¿O hay maldad de un lado y de otro? No, ¿cómo lo ven? Atribuir maldad creo que no sería justo. Pero obstruir es muy inmoral. Pero bloquear la agenda legislativa es un dato de realidad. Y es un dato de realidad que lo ha hecho la derecha en este periodo. Lo hizo en materia, lo está haciendo en materia de pensiones. ¿Pero por qué? Quiero que tú me ayudes a analizar por qué crees que bloquean ellos. Porque hay estrategias en la derecha disonantes. Mira, si uno lee las entrevistas de hoy, por un lado Evelyn Matei, tratando de ser la candidata moderada, la candidata de la experiencia, tratando de un llamado desesperado que inscriban rápido a los candidatos a alcalde, una lista que está obstruida en la derecha. Y por otro lado, José Antonio Kast diciendo que le importa un bledo la cuenta pública, despreciando el debate democrático. Entonces, hay un problema de estrategia en la derecha que tiene una repercusión directa en la capacidad legislativa. Pero ¿quién puede tirar esa primera piedra, Marco? Acá también en este sector también lo hay, esas diferencias. Y por ejemplo, frente al CAE se han visto cómo se diferenciaron las aguas. La pregunta es, ¿por qué se bloquean? Pero es que yo creo que el problema de fondo es que la derecha, después de la derrota de diciembre del 2023, está contrariada respecto de cuál es su estrategia. Hay un sector muy fuerte, muy potente al interior de la derecha
que no quiere dar ni la sal ni el agua a la agenda legislativa porque no quiere que el presidente Boric tenga logros. Y otro sector que está más allanado a la discusión, pero que no tiene la fuerza ni la capacidad de imponer su posición frente a republicanos. Yo voy a corregir un poco a Marco, porque no sé si leyó mal la entrevista, pero José Antonio Kast en ningún minuto dice me importa un bledo la cuenta pública. Lo que dice José Antonio Kast es que no espera nada de esta cuenta pública. Lo único que espera es que esta sea una cuenta regresiva para que se termine este mal gobierno. Hay un análisis, no solo nuestro, de la inmensa mayoría de la ciudadanía, en actos electorales y en encuestas, que ha demostrado que este gobierno es un fracaso, de principio a fin. No solo no cumplieron sus promesas, que eran irresponsables, sino que durante la gestión del gobierno lo han hecho mal. Esa posición, esa idea de que ha habido obstruccionismo. Los invito a leer hoy día La Tercera, un reportaje respecto de las votaciones legislativas. Y se demuestra que la derecha ha apoyado. O sea, cuando hablan de las 52 leyes de seguridad, no es porque las leyes de seguridad hayan sido fantásticas, es porque hubo un apoyo que ellos no dieron cuando fueron oposición. Voy a terminar más un minuto y después... Muy bien. Camila reconoció la autocrítica cuando era en oposición. Pero a su lado, Marco Barraza, que es miembro también del gobierno a través de su partido, digamos, el partido de la coalición de gobierno. Ellos votaron en contra de todas esas leyes de seguridad. La derecha aquí, tanto republicanos como Chile Vamos, ha apoyado las buenas normas. No nos exijan a nosotros, en este gobierno, si las leyes se aprueban, entonces no nos exijan a nosotros aprobar una reforma de pensiones que es mala. No nos exijan a nosotros aprobar un pacto fiscal que quiere subir los impuestos. Eso no es obstruccionismo. El Ejecutivo tiene las herramientas hoy día para que esa discusión de pensiones se vote esta semana. Si ellos quisieran votarla, se puede votar esta semana. No necesitan comerse un cuando el presidente Piñera en el tienen que votarla esta semana. Cuando el presidente Piñera en el gobierno pasado impulsó la van a rechazar. Cuando el presidente Piñera en el gobierno pasado impulsó la PGU, tuvo los votos en el Congreso. Pero en la reforma de pensiones no lo tuvo. Lo tuvo en la PGU. Y en este debate de pensiones, sostener que los 6 puntos de incremento de la cotización vayan a las AFP, claramente es postergarle una solución de pensiones 25 años. No, la ciudadanía lo que busca es el mejoramiento de las pensiones. Es mejorar las pensiones. Y mejorar las pensiones engordando las AFP, claramente es un contrasentido. Camila. Mira, yo creo que hay varios factores que dificultan efectivamente avanzar en resolver los problemas de las personas. Y es grave porque efectivamente en este tironeo que se debilita la política como una herramienta capaz de decirle, ¿sabe? Apóyeme, porque yo estando en el Congreso voy a tratar de empujar que se mejore su vida. Eso es lo que se está deteriorando crecientemente y creo que hay que ser obtuso para no verlo. Ahora, ¿por qué se dificultan? Yo creo que por un lado hay estrategias políticas distintas que tienen que ver con el enojo, a mi parecer, que le genera a la derecha que hay un gobierno que se plantee como de izquierda y por tanto que a este gobierno le vaya mal también es estancar la proyección de que la izquierda le proponga un camino de salida a las crisis a Chile. Eso existe. También existe una discusión de diferencias de posiciones. Tenemos una visión distinta sobre cómo ha funcionado el sistema previsional. Esa es una realidad. El problema es que también tenemos un dilema concreto de que las personas tienen bajas pensiones y si en 12 años no somos capaces de producir un instrumento donde cada uno proponga mecanismos que permitan resolverlo, en realidad lo que estamos haciendo es proyectar un empate para el próximo gobierno de nuevo. El problema que resulta incomprensible para un ciudadano, me da la impresión, es que cuando ve la realidad de que las pensiones que se están entregando no son las adecuadas y ustedes plantean pero veo otra realidad. Y ustedes plantean A y ustedes plantean B, los de acá creen que el instrumento suyo es perverso y el de acá es perverso o malo. Matías, partimos con el 6% para el Fondo Solidario y está en el 3%. Flexibilidad por parte del oficialismo ha existido. Marco, la diferencia es súper legítima. ¿Por qué no reconocerle la otra parte? Por parte de la derecha respecto de alcanzar un acuerdo. Si el problema es que la derecha no quiere propiciar un acuerdo en materia de pensiones. Perdón, Catherine. Sí, yo solo quisiera recordar que en su minuto el presidente Sebastián Piñera propuso el 3 y 3. Después se mejoró la PGU y eso cambia el escenario. Y tampoco podemos dejar de lado lo que ocurrió con los retiros, porque las personas comprendieron que esa plata de la AFP, cuando tú dices engorda la AFP, no, engorda el ahorro individual. Y ese ahorro individual, las personas los quieren para sí mismos, y lo dicen todas las encuestas. Y la pregunta de vuelta es cómo mejoramos las pensiones de las actuales personas jubiladas, que esa es la discusión, porque hay un acuerdo en que si tú pones los fondos en capitalización individual, las pensiones van a subir en 25 años. El dilema grave que tenemos es que personas hoy día se jubilan
con unas pensiones bajísimas. Y tú no le puedes decir espere 25 años, primero porque algunos ya se jubilaron, es decir, no tienen más ingresos. Y ese es el problema donde no hay una contrapropuesta de cómo mejorarlo. Y el problema de sujetarlo a PGU es que luego la discusión de más recursos se oponen a mecanismos que permitan que el Estado tenga más recursos para que las personas tengan mejores pensiones ahora. Cristian y Marco, Sí, nos queda un minuto. yo para cerrar con una frase que decían, a la oposición quiere que al gobierno le vaya mal y por eso al gobierno le está yendo mal. ¿No? Yo no creo que sea así. Al gobierno le está yendo mal porque ha hecho mal las cosas. Y calificar obstruccionismo por tener una posición legítima respecto de un determinado proyecto, eso no es obstruccionismo. Eso es una diferencia política. Obstruccionismo, Marco, Camila, es salir a la calle a pedir la destitución de un presidente. Obstruccionismo es presentar una acusación constitucional 2 veces contra un presidente constitucionalmente electo. Obstruccionismo significa, por ejemplo, querellarse contra el presidente de la República. Esos son actos de obstruccionismo y actos de violencia política que se sustentaron durante el gobierno pasado, que no han ocurrido y no van a ocurrir en este gobierno. Entonces, no empatemos algo que no tiene ninguna posibilidad de empate. Marco No, yo básicamente quiero volver al problema de las pensiones. Dar 6 puntos de la cotización adicional al modelo de capitalización individual es postergar la solución de pensiones. Miren, datos últimos. 124.000 pesos tiene la mitad de los pensionados nuevos del sistema. Mujeres, la media, 47.000 pesos. Hombres, la media, 162.000 pesos. Eso es con el modelo de capitalización individual sin fondo solidario. Pues bien, acceder a una visión como la que plantea la derecha claramente es postergar un problema social muy grave. Y la ciudadanía lo que espera son respuestas ahora, en el presente, no en 25 años más. Nos pilló la hora. Marco Barraza, Camila Miranda, Catherine Martorell, Cristian Valenzuela, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Estado Nacional. Una mañana que en nuestro canal y en muchos otros lugares de Patrimonio se ha caracterizado por la masiva presencia de personas. Exactamente, y nos despedimos con la imagen de la fila de gente que está tratando y esperando por ingresar aquí. Mira qué lindo. Nosotros abrimos las puertas hoy día como muchos edificios públicos para que la gente pueda ingresar, conocer lo que se hace acá adentro, cómo se hace. Está todo el equipo de TVN para recibirlos y se puede entrar hasta las 6 de la tarde. Ya está, la invitación hecha. Que tengan un muy buen domingo. Connie, muchísimas gracias. Nos reencontramos en lo que viene en la semana con más información. Y vienen las noticias.